Bienvenidos a nuestro programa. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a continuar con la serie El Hijo de Dios en el Evangelio de Juan. Este es el tema número 4. El nombre del tema es Verdadera Libertad en el Hijo. Amén. Juan 8, vamos a leer el 31 y el 32. Y luego se va a brincar al 34 y al 35. ¿Ok? Juan 8, 31, 32 y luego el 34 y el 35. Amén. Si no trajo Biblia, ya sabe, júntese con un cristiano. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos al 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque nos permites estar esta mañana aquí en tu casa, Señor, para ser edificados, Señor, para ser, Señor, fortalecidos con tu palabra, para ser alentados, Señor, para que sigamos adelante, Señor, para crecer, para afirmarnos, Señor, para dar frutos dignos, Señor, de ti. En esta mañana yo te pido que tú bendigas esta lección que va a ser expuesta, Señor, que tu palabra cumpla el propósito, mi Dios, para el que va a ser enviada. Yo sé, Señor, que tú vas a hablar esta mañana a tu iglesia, porque esa es, Señor, tu voluntad, y estamos aquí, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Nos ponemos, Señor, en esta mañana en tus manos, Padre, y bendice, Señor, los corazones de mis hermanos que están aquí presentes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, usted que está de pie. Esta lección, hermanos, relata una tensa, pero muy tensa plática que tuvo el Señor con los religiosos de su tiempo. Esta faceta o rostro de Cristo es muy poco enseñado. Casi nadie quiere tocar este tipo de temas. La verdad yo no sé por qué, pero la verdad es que la Biblia nos muestra a Cristo Jesús hablando siempre las cosas como son. Es decir, el Maestro jamás minimizó el pecado. El Maestro jamás dejó de confrontar a los líderes religiosos de su tiempo, que tenían sometido al pueblo en una verdadera oscuridad espiritual. Ok, entonces aquí en estos versículos que vamos a leer, que son bastantes, de una vez le digo, vemos que hubo un grupo de personas que habían creído en él. Cristo Jesús se había estado presentando y había estado predicando, y luego hubo un grupo de creyentes judíos, porque estaban en su tierra, que creyeron en él. Pero conforme vamos avanzando en la lección, vemos que hubo un cambio, algo pasó. Algo no les gustó, que de repente, de pasar a creer en él, comenzaron a dudar de él. ¿Ok? Y todo ocurrió en un mismo instante. Entonces, eso derivó en una confrontación donde se dijeron de todo, Ahorita lo vamos a leer. ¿Ok? Entonces, Cristo Jesús lo único que hizo fue enfrentarlos con la verdad de lo que ellos eran y lo que estaban haciendo. Y confrontar al pueblo con la verdad. No puede haber arrepentimiento si usted no está consciente de su situación. Lo voy a volver a decir. No puede haber verdadero arrepentimiento si no está usted consciente que necesita arrepentirse de su pecado. No hay salvación si usted no está consciente que necesita la salvación que ofrece Jesús. Y solamente cuando eres confrontado con la palabra de Dios es que eso puede ocurrir. Amén. ¿Me estoy explicando? Entonces, mire, para no echarle más rollo porque el tiempo ya avanzó y yo traigo mucho material. ¿Cómo define usted la libertad? ¿Quién me puede decir qué piensa usted que es ser libre?
A ver, hermano Guerrero, usted que siempre anda hablando, ahora yo le voy a preguntar. Hacer lo que yo quiera hacer porque soy libre. Estoy libre, ¿verdad? Pero le voy a dar otra parte de la libertad que nadie piensa o que nadie toma en cuenta. Soy libre para hacer lo que yo no quiero hacer. Esa es la otra parte. Tengo libertad para mantenerme en la posición en la que estoy y no voy a hacer esto porque soy libre. Esa es la otra parte de la verdad, de la verdadera libertad, que nadie toma. Todos dicen, no, yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. No, yo soy libre y puedo hacer lo que no quiera, porque soy libre. Nadie me puede forzar a mí a hacer algo que yo quiera porque soy libre. De esa libertad vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Voy bien o me regreso. Al cabo el pastor ya me debe como 40 minutos. En puros días 5, ya casi le completo la hora. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Quédese conmigo ahí. Vamos a los primeros versículos. Entonces, había un grupo de personas que habían creído en Jesús. Pero cuando Jesús habla de lo que significa ser un verdadero discípulo, es como dicen en mi rancho, es donde torció la puerca el rabo. Y como que ya no queda muy claro si somos o no somos. Y aquí tenemos que entender, ¿somos esclavos o somos hijos de Dios? ¿Ok? Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿ok? Seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay varias cosas que yo quiero tomar en cuenta solamente de este solo versículo, ¿ok? Mire, hay mucha gente que cree en Jesús, ya lo he dicho y lo voy a volver a decir porque de eso trata la lección. Pero creer en Jesús es más que solo decir que crees, porque tú puedes decir, no, pues yo sí creo que existió Cristo Jesús. No, la evidencia es innegable, pero nada más. Tú puedes venir todos los miércoles y los domingos aquí a la iglesia y no ser hijo de Dios. Lo voy a volver a decir. Puedes tener 20 años, 30 años, viniendo a calentar la banca y no ser nacido de nuevo. El verdadero discípulo de Cristo Jesús lo tiene que demostrar con sus hechos. Y Cristo Jesús los confronta. ¡Ah, qué bueno que creyeron! Perfecto. Les llegó el mensaje. Pero aquí viene la verdadera prueba de su fe. Si permanecen en mi palabra. Ahora, un discípulo, hermanos, empieza por creer. Porque tienes que creer en tu maestro. El discípulo no es más que un seguidor de un maestro y tienes que creer en las enseñanzas, ¿ok? Pero implica ser discípulo, escuchar constantemente la palabra de Cristo. Esta palabra, la que está escrita, nuestra Biblia, amén. Implica aprender constantemente de tu maestro, de sus enseñanzas, de su ejemplo de vida, de cómo él vivió, cómo se comportó, cómo habló, cómo enfrentó las situaciones. ¿Está quedando claro? Porque los veo así como con cara de what. ¿Estoy explicando, hermanos? Amén. Implica que te involucres, o que no es la palabra correcta, que ahondes en su palabra. Es decir, que no tengas un conocimiento somero o nomás por encimita. No, que te metas en su palabra para que su palabra te pueda empezar a dar esa libertad. No puede haber libertad sin conocimiento de la palabra de Dios. Hoy la gente vive atada a ideas con las que llegaron cuando vinieron a Cristo porque no han conocido la libertad que Dios les ha dado. No crecen
porque siguen atados a sus rollos, porque no han entendido que Cristo ya los ha hecho libres de muchas cosas con las que viven todavía, porque no se han metido en la palabra de Dios. Implica obedecer la palabra de Dios. Implica obedecer lo que Cristo nos pidió que hiciéramos. Perdona. No, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Por qué lo voy a perdonar? Usted no sabe lo que me hizo. Perdona, es lo que está diciendo el Señor. No, yo no quiero. No me nace, no, si no te tiene que nacer. ¿A poco usted cree que Cristo le nacía a perdonar ahí todo lo que el Señor estaba ahí arriba colgado en la cruz? Estaba desangrándose por usted y por mí y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no creo que usted lo hayan lastimado hasta la sangre, ¿o sí? A lo mejor sí se peleó con alguien, ¿verdad? Y dependiendo cómo le fue, puede que sí, ¿verdad? Solo por citar un ejemplo, hermanos. Es solo por citar un ejemplo. El verdadero discípulo se somete a su maestro. Sigue las pisadas de su maestro. Quiere ser como su maestro. Y quiere que otros vengan a ser como su maestro. Entonces Jesús les dice, bueno, tienen que permanecer en lo que yo les voy a enseñar. Si realmente quieren ser mis discípulos y quieren ser libres. Ahí es donde la gente empieza a patinar, porque luego queremos a Jesús nada más para nuestros milagros, pero no lo queremos como nuestro guía. No nos queremos someter a su voluntad, no nos queremos someter a Él. Entonces, dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Perdóname lo que le voy a decir, le va a dar risa. Pues pregúntenle a New York, cada rato decía que ella tenía su verdad. Y cada quien tiene su verdad. Y cada quien anda en su rollo y cree, no. La verdad es esta. La palabra de Dios. Y a veces esa verdad no nos gusta, porque va en contra de mis rollos y lo que yo creo y lo que yo pienso y como yo creo que deben de ser las cosas. Pero no se trata de mi verdad, ni de lo que yo creo que es verdad, sino de lo que Dios dice que es la verdad. Por eso la gente vive atada a muchas cosas. No puedes amar, no puedes perdonar, no puedes servir, no puedes hacer nada. Porque sigues atado a tus rollos, porque no has sido libre completamente con lo que Cristo nos ha dado. Ya he enseñado de esto antes aquí. Cuando vimos el tema de la vida victoriosa, hablamos de esto. Entonces, viven vidas mediocres. Ya le expliqué el término, se lo vuelvo a explicar. Medio que crees, medio que vienes, medio que oras, medio que lees la Biblia, medio que te comprometes, medio que ofrendas, medio que haces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Pues eres un mediocre, o sea, ni vienes, ni te comprometes, ni sirves, ni nada, todo lo haces a medias, porque no has sido verdaderamente libre. Para poder dejar a Dios que desarrolle el potencial que Él ha puesto en tu vida. Porque todos aquí hemos sido salvos con un propósito. ¿Sabía usted eso? Gracias, hermano. Todos hemos sido salvos con un propósito. Su vida tiene propósito en las manos de Dios. Somos nosotros los que impedimos que ese propósito se lleve a cabo. Ok, continuamos con la lección porque si no, no vamos a acabar ahorita. Entonces, conocer la verdad, hermanos, es más allá de un simple ejercicio mental. ¿Me explico? Esa verdadera libertad, cuando nosotros la traemos a la aplicación a nuestra vida, realmente demuestra que hemos sido conocedores del Dios verdadero. Demuestra que realmente la luz de Cristo nos ha alumbrado y que nos hemos apropiado de eso que Él nos ofrece, que es esa libertad. Podemos amar, podemos servir, podemos hacer a un lado la ofensa. No estoy diciendo que no le moleste la ofensa, pero la puede hacer a un lado. ¿Me explico? La puede dejar pasar y seguir adelante, porque la verdad de Dios vive en usted.
Esa es la verdadera libertad. Es la otra parte que le digo. Soy libre para que esa ofensa no me mueva de lo que yo soy. Y la puedo hacer a un lado. Esa es la otra parte de la libertad. Soy libre para ir darme de catorrazos y decirle hasta de lo que se va a morir. ¿O no soy libre? Pero soy libre para hacer a un lado eso y decir, Señor, bendice a mi hermano. Voy a dejar pasar la ofensa y en su momento voy a platicar con él. Porque Dios me hizo libre. Amén. ¿Voy bien o me regreso? Amén. Ok, vamos a continuar ahí. Siga conmigo. Vamos al versículo 33. Entonces, cuando Él les habló de la libertad a los judíos que estaban ahí, se sintieron ofendidos. ¿Cómo se siente usted? Espero que no se ofenda si le hablo muy directo, pero ahorita vamos a ver al maestro hablar las cosas como son, porque ahora busca a la gente que así como, no hombre, que no se ofendan y que no se vayan a molestar y que no se incomoden. No, el maestro, como dicen en mi rancho, les peló la piña, como era, así, no se anduvo por las ramas. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Le dijeron, ¿cómo dices tú? Seréis libres. Mira qué embusteros. Estaban bajo el dominio de Roma en ese instante y decían que nunca habían sido libres. Habían sido esclavos muchas veces por causa de su pecado. Dios había traído juicio y los habían conquistado los babilonios y otros y ahorita, y en ese entonces estaban bajo el dominio de Roma. Y decían, no, nosotros no hemos sido, somos linaje de Abraham. En otras palabras, mira, Dios nos escogió a nosotros y somos linajes directos de Abraham. Tenemos acceso directo al cielo. ¿Se acuerdan que platicamos ya un poquito de eso? O sea, ¿de qué estás hablando? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y déjeme le digo algo, hermano. Esta sección es un poco corta. ¿Un cristiano puede pecar? ¿Por qué les cuesta trabajo aceptarlo? La Biblia dice que si usted se queda callado es un mentiroso, y los mentirosos no van al cielo. Voy a volver a preguntar, ¿un cristiano puede pecar? Amén, ya lo vimos, acuérdense que lo vimos, ya lo he enseñado esto. Sí, usted y yo podemos caer. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Escuche bien. Ellos decían ser linaje de Abraham. En otras palabras, nosotros tenemos acceso directo. Y Cristo Jesús les dice, no. Ustedes siguen en pecado. Ustedes siguen en pecado. El verdadero Hijo de Dios, hermanos, puede llegar a fallar. La Biblia dice, abogado tenemos para con Dios. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios. El verdadero creyente no vive practicando el pecado. Dios te hizo libre para que digas no. ¿Se acuerda que ya lo vimos? Amén. ¿Me estoy explicando? Y luego Cristo Jesús dice en el 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí para siempre. Mire lo que les está diciendo Jesús, es una advertencia. Miren, espérense. Ustedes son esclavos, yo soy el hijo. Si ustedes no se arrepienten, ustedes no pueden quedar en la casa. O sea, no. Cristo Jesús le está dando una advertencia ahí, y es la misma advertencia para nosotros. Le vuelvo a decir, el verdadero discípulo es aquel que vive lo que su maestro le enseña. No basta con venir a la iglesia, se lo vuelvo a decir. Si usted se mete todos los domingos a la cochera de su carro, de su casa, no se va a convertir en carro, porque se mete en la cochera. ¿O sí? ¿Verdad que no? Usted puede meterse todos los días a la cochera y no se va a hacer carro. Se puede meter aquí todos los domingos y no se va a hacer cristiano si usted no se arrepiente de su vida de pecado. Amén. Ese es el verdadero creyente. Amén. Versículo 36. Lo voy a cortar, hermanos, porque me dejaron poco tiempo. Al 37 váyase.
Cristo Jesús le dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mira, aquí ya había empezado a subir el tono de la conversación. Y Cristo Jesús le dice, ustedes se dicen hijos de Abraham, por ende hijos de Dios. ¿Ok? Dice, pero me quieren matar. ¿Por qué me quieren matar si son hijos de Dios? Porque no eran hijos de Abraham en lo espiritual, hermanos. Y ese es un tema que yo creo que sí me va a dar tiempo aquí. Cuando Cristo, y esto es lo que pasa siempre, hermanos, siempre va a pasar esto. Cuando el evangelio es predicado como debe ser predicado, sin tapujos, sin eufemismos, sin buscar que usted se incomode o no se incomode. Cuando el evangelio es predicado como debe ser predicado, siempre va a ocurrir estas reacciones. O te arrepientes o te enojas. No hay más que esas dos. Viene esa convicción de tu falta y la palabra de Dios encuentra cabida en tu vida, o la rechazas, que fue lo que hicieron ellos. Mi palabra no encuentra cabida en sus vidas. No querían, no les gustó ya. Entonces de eso se trata de ser tu discípulo. No me interesa. Hoy la gente quiere oír que va a ser rica, que va a ser prosperada, que Dios le va a hacer esto, que Dios va aquí, que Dios va acá, que Dios esto, lo otro. No quieren oír del pecado, del infierno, no quieren oír que Cristo viene pronto porque nomás le están echando miedo a la gente. La gente no quiere ser confrontada, que tiene que dejar su vida de pecado, que tiene que venir a vivir la vida como Dios ordena, que si estás viviendo en unión libre, Dios demanda que te cases porque Dios no bendice el amaciato. Y la gente no quiere oír eso. Ellos quieren oír nada más que Dios los va a hacer felices y ricos aquí. Cuando la gente es confrontada, la palabra de Dios generalmente es rechazada. Pero aún así el Espíritu Santo obra en algunas personas y toca los corazones. Y la palabra de Dios entra cabida en muy pocos. Es triste decirlo. Y aquí lo estamos viendo, hermanos. Primero habían creído en Él y luego de repente algo pasó ahí, ya no les gustó y empezó a subir de tono la cosa. ¿Voy bien o me regreso? 38. Fíjese bien lo que dice Cristo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. ¿Por qué les dice esto, hermanos? Porque Cristo Jesús más adelante les va a decir quién es su Padre. Cristo les está diciendo, miren, lo que yo he oído a un lado de mi Padre, cerca de mi Padre, cuando estaba con Él, esto les molestó, hermanos, porque se está haciendo eterno con Dios y está diciendo que Dios es su Padre y era una blasfemia para ellos. ¿Ok? Y eso lleva a otro nivel. Respondieron, el 38, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Escuche bien, muchos dicen, no, yo soy hijo de Dios, ¿y haces las obras de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Porque aquí Cristo Jesús los está enfrentando. Dice que eres hijo de Abraham. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Obedeció ciegamente a Dios. Le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, agarra tus chivas y vámonos a la tierra que yo te mostraré. Le dijo en ese rato dónde iba. ¿Qué hizo Abraham? No, Señor, necesito que me traces un plan para ver qué es lo que voy a hacer, por dónde me voy a ir, a dónde voy a llegar, con quién voy a llegar. Agarró todo y creyó ciegamente en Dios y obedeció en todo a Dios. Y Cristo los está confrontando. Oiga, pues si dicen que son hijos de Abraham y que Abraham es su padre, entonces ¿por qué no hacen las obras que hizo su padre Abraham? A ver, explíquenme por favor. ¿Ve cómo va subiendo de tono la confrontación? ¿Ok? Entonces, el linaje espiritual de estos hombres no demostraba que fueran verdaderamente hijos de Abraham. Es decir, su comportamiento dejaba mucho que desear. Cristiano, si tú te dices hijo de Dios, que tu comportamiento no deje mucho que desear.
Porque por causa de nuestro testimonio, el nombre de Cristo es vituperado entre los no creyentes. Por muchos que se dicen hijos de Dios, que no viven como hijos de Dios, el cristianismo hoy ha perdido su valor. No encuentra la gente diferencia entre los que viven en el mundo y los que estamos aquí sentados. Ya es lo mismo, se visten igual, hablan igual, andan igual. Ya no es lo mismo, ya. Si somos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. Aunque no digan amén, así dice la Biblia. Si no le gusta, pues arránquele las hojas ahí. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Lo procuraban matar porque los enfrentaba con la verdad. Lo procuraban matar porque los confrontaba con su pecado y con su vida religiosa vacía. Porque tenían al pueblo sumido en un oscurantismo, lleno de leyes y rituales. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ridículamente pesados, que ellos no eran capaces de cumplir y querían que el pueblo los cumpliera. Y como Cristo Jesús venía ofreciendo una libertad que ellos no eran capaces de ofrecer, lo querían matar. Eso sigue pasando hoy en día. Cuando se levanta alguien a hablar muy derecho, generalmente órale. Pero no se preocupe, déjenme le digo algo. Dios siempre va a levantar hombres fieles que no tengan temor de predicar su palabra. Pueden matar al mensajero, pero nunca podrán matar el mensaje. Porque la palabra de Dios vive para siempre. Siempre Dios se proveerá de gente que no tenga temor de hablar su palabra como debe de ser. Entonces, el verdadero hijo de Abraham consistía en ser hijo espiritual. Vaya conmigo al libro de Gálatas, si quiere yo se lo leo porque el tiempo ha avanzado. Gálatas 3, le voy a leer Gálatas 3, del 7 al 9. Sabed por tanto, oiga bien, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, yo de antemano la buena nueva Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Escuche bien, la fe fue lo que justificó a Abraham, no las obras. Ellos pensaban que las obras habían justificado a Abraham. No, porque cuando Abraham estaba ni siquiera la ley había sido dada, sino que Abraham creyó a Dios, se movió en esa fe y por esa fe Dios lo justificó porque tuvo una fe ciega. Escuche bien, el verdadero hijo de Dios es justificado por la fe. El verdadero hijo descendiente que se puede anexar a la descendencia de Abraham es espiritual. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, déjeme le digo algo, esa promesa se sigue cumpliendo todos los días, el día de hoy. Dios bendijo al mundo entero con la obra de Cristo, pero no todo el mundo ha sido partícipe de esa bendición. ¿Me estoy explicando? Cuando la persona viene a Cristo se hace partícipe de esa bendición y todos los días hay personas que se apoderan de esa bendición que Dios le dio a Abraham. Cuando vienen a Cristo Jesús, yo me gozo por eso, por la fidelidad que Dios tiene. ¿Me expliqué o le hice un trabalenguas? ¿Me expliqué? Amén. Entonces Cristo Jesús los confronta, no hombre, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Por eso le vuelvo a decir, ¿usted es hijo de Dios? ¿Vive como hijo de Dios? La gente puede decir, no, ahí va un hombre de Dios. Ahí va una mujer de Dios ahí. ¿Pueden decir eso de usted? ¿O usted es de la secreta? O sea, se camuflajea con el mundo para perderse ahí entre el mundo, como la policía secreta. O sea, camuflaje, como dicen ustedes los Ringos. Se puede distinguir, nos podemos distinguir. Es difícil de dar, hermanos. Esta palabra es confrontativa, pero Cristo Jesús lo está haciendo, hermanos. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Si yo soy discípulo del Maestro.
Yo no quiero que un día me vaya a decir cuando estemos allá en el cielo, a ver, ¿qué les enseñaste? No, hombre, Señor, les contaba unos chistes bien buenos. No, Dios guarde la hora. Allá me van a juntar las tuercas. Hago 3:1, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Este versículo lo tengo grabado, no se me olvida. Lo tengo siempre presente, que Dios me va a pedir cuentas. Serias cuentas. Por eso usted me va a oír siempre así. Porque Dios me va a pedir cuentas. A usted también, no cree que no, ya le he dicho. También le va a pedir cuentas. Eso con el tiempo que le di. Pero vamos a continuar porque esa es otra lección. Ya no le leo Hebreos porque está muy largo. Entonces, versículo 41. Entonces aquí ya empiezan las cosas así un poquito más, se ponen un poquito más feas para aquellos que se sienten así como que medios hippies, que nomás quieren hablar de paz y amor, así peace and love, así, que no, puro peace and love. No, aquí la cosa no se puso así, puro peace and love, aquí hubo de todo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de ¿qué le dijeron? Ah, qué groseros. ¿Cómo que le dijeron a Cristo Jesús aquí? ¿Cómo se le dice a un hijo que es nacido fuera del matrimonio? Le dijeron bastardo. Fue lo que le dijeron. Subió de tono muy rápido la conversación. Empezaron creyendo en él y terminaron insultándolo. Le dije, no hombre, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos se aferraban a un linaje de sangre. No entendían que era espiritual. Lo que Cristo les estaba ofreciendo iba más allá del linaje de sangre. Era algo que les estaba dando para vida eterna. Y no lograban entender por su ceguera y necedad. El pecado de no creer era tan grande, su celo religioso era tan grande que los tenía completamente cegados. Entonces le dicen al Señor que, pues que no, ¿verdad? Que ellos se pueden jactar de ser descendientes del patriarca y que no son un bastardo como él. Pero Cristo Jesús hace a un lado la ofensa. Y no se centra en la ofensa. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Escuche bien, hermano. El verdadero nacido de nuevo ama a Jesucristo. Se lo voy a volver a decir. El verdadero Hijo de Dios ama a Jesucristo. Ama su palabra. Ama todo lo que Cristo representa. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Eso le pasa a todo aquel que no es nacido de nuevo, hermano. No puede entender la palabra de Dios, no alcanza a entender, no alcanza a comprender. Su mente está tapada, está cegada por el pecado. Satanás tiene un velo puesto y no alcanzan a comprender las verdades de Dios. Pero el verdadero Hijo de Dios, a ese le viene la iluminación del que da el Espíritu Santo para vivir, para andar, para hacer, para creer, para decir, para actuar, para mostrarle al mundo las bondades del Evangelio. Puso difícil la cosa, hermanos. ¿Ok? Entonces, vaya conmigo al versículo 44. Les prometo que ya voy a acabar. Entonces, el Señor, pues, siempre le llamó al pan, pan, y al vino, vino. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ahí está. Pues si vamos ya entrados en gastos. ¿Mande? No, yo sé que está una hora atrás. No, aquí estoy, no, ya sé que no lo han cambiado. No, pues me deben 40 minutos ya, de puros día 5, ya se completaron 40. Entonces vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentiras.
Le dijo, miren, todo su comportamiento, todo lo que ustedes hacen, todo lo que vienen hablando, todo viene de su padre el diablo. Ustedes son hijos del diablo porque tienen al pueblo sumido en una verdadera esclavitud espiritual y no son capaces de aceptar la verdad que yo les estoy ofreciendo para que sean libres. El Señor no se quedó callado, porque dentro de todos esos iba a haber gente que realmente se iba a arrepentir y iba a entender el Evangelio. Nosotros predicamos, al menos yo, nada más doy la palabra, lo demás es asunto de Dios, no es asunto mío. Todo lo demás, las reacciones, y a ustedes les dan ronchas, calambres o lo que sea, es asunto suyo de Dios. Yo estoy aquí para predicar lo que Dios me dio, para que les diera. El Señor se encargará de lo demás. Yo hice lo que Él me mandó que hiciera. Lo demás es asunto de Dios y de usted. Y estos hombres querían matar a Jesús. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No, pues no te creemos. Pues ¿cómo te vamos a creer si nos estás diciendo que somos hijos del diablo y nosotros somos hijos de Abraham? No le podían creer. Versículo 46. Fíjese bien. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, oiga bien, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Más claro, ni el agua. Escucha, hermano. Lo vuelvo a decir, Cristo lo enseña aquí. Nada más hay dos reacciones. O recibes la palabra de Dios o rechazas la palabra de Dios. Si rechazas la palabra de Dios es probable que tú no seas hijo de Dios. Lo siento, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Lo está diciendo Cristo en sus propias palabras, confrontando a los líderes religiosos de su tiempo. Ustedes no aceptan la verdad porque no son de Dios. Hablan de Dios pero no lo conocen. Es lo que les está diciendo. Título no te hace ministro. Lo voy a volver a decir. Un título de escuela bíblica no te hace ministro. Puedes tener todo el conocimiento como lo tengo de ingeniería, como lo tengo de muchas otras disciplinas que tuve que estudiar, de psicología, muchas otras cosas que tuve que estudiar para obtener mi título. Pero eso no me hace un buen ingeniero. Yo no, hermano. El verdadero creyente recibe la palabra de Dios. Se arrepiente si Dios lo está confrontando. Pide perdón y Dios lo restaura. El que no dice, está loco ese, yo no sé para qué le prestan el púlpito. Bájenlo, está loco ese, no le hagan caso. Yo he oído gente. El verdadero discípulo recibe la palabra de Dios. Hay humildad en tu corazón para decir, Señor, tienes razón, yo me he equivocado. Es tiempo que tú obres algo en mi vida y operes un cambio. Tu verdad me está confrontando con mi verdad, que estaba equivocada porque no estaba centrada en tu palabra. Y ahora que me confrontas con tu palabra, puedo entender mi desvío de mi corazón. ¿Me estoy explicando? Es lo que les está diciendo el Señor. Pero cuando no eres y estás en rebeldía y dices, no, hombre, estás loco, hombre, como quiera y gracias. Y dale, no pierdas el tiempo. Sigues en tu rollo. Entonces Cristo Jesús les dice, no, hombre, ustedes no son de Dios, no quieren recibir mi palabra. Vamos a continuar porque quiero acabar la lección. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? O sea, lo acusaron de samaritano y de estar endemoniado. O sea, creo que tenemos razón, Jesús, en decir que tú eres samaritano, una casta judía separada que era aborrecida por los judíos. Samaritanos y judíos no se hablaban. Era un término muy despectivo comparar a un judío con un samaritano. Los consideraban como una raza muy impura, así como, no me con eso ni te juntes. Y le dicen, no, hombre, tú eres samaritano y aparte de todo estás endemoniado. O sea, lo acusaron de estar endemoniado, hermanos. Así pasa a veces
Porque cuando la gente se le acaban los argumentos para debatir con Dios, cuando Dios los confronta con su pecado y cuando Dios los confronta con su vida, cuando Dios quiere hablar con ellos y ya no encuentran argumentos, pues hay que echar mano de lo que sea. Y Cristo Jesús deja pasar la ofensa, hermanos. Jesús respondió, miren, yo no tengo demonio. Dice, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pues yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Miren lo que le está diciendo. Miren. Cálmense. Yo no estoy endemoniado. Yo antes honro a mi Padre. Y vosotros, ustedes, me deshonran a mí como su hijo. Al insultarme, al decirme que estoy endemoniado, al decirme que soy un samaritano. A Cristo Jesús no le ofendió eso, hermanos. Porque Él vino para todas las personas, a identificarse con todo el mundo, para que el mundo fuera salvo por Él. Y les aclara, no, miren, yo no estoy endemoniado. Dice, yo no busco mi gloria. O sea, yo no busco que la gente se fije o me honre de una manera humana. ¿Me estoy explicando? Y luego dice la segunda parte, hay quien la busca y juzga, haciendo referencia a Dios. Es Dios el que busca que el Hijo sea glorificado. Y Él es el que juzgará quién realmente lo hace y quién realmente no lo hace. Pero ellos no lo estaban honrando. ¿Me expliqué? Amén. Versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Qué entiende usted por guardar la palabra? Ya lo vimos, hermanos, lo que hace el verdadero discípulo. Hay 4 puntos que hace un verdadero creyente. Un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo. Ese no verá la muerte, es imposible. Pero ellos no alcanzaron a entender esto, hermanos, que Cristo les estaba diciendo. Es una afirmación que sirvió para que estas acusaciones de que tenía demonios se afirmaran más. Entonces los judíos le dijeron, versículo 52, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Le dije, no me estás loco, todos se murieron. ¿Cómo dices tú que los que creen en ti, los que oyen y guardan tu palabra, no van a morir? Ellos seguían en un esquema físico, hermanos. Escuche bien, usted y yo vamos a probar la muerte. Si nunca ha ido a un panteón, yo le aseguro que un día va a ir, no se preocupe. Segurito va a ir al panteón. ¿Está, pastor? Todos vamos a ir un día. Pero mi esperanza no acaba ahí. Dios me va a levantar de la muerte. Ellos no alcanzaban a entender eso. Ellos seguían en un plano físico. Usted y yo tenemos promesa de vida eterna. Amén. Usted y yo, si guardamos su palabra, viviremos para siempre con nuestro Señor. Y esta es una de las grandes promesas del cristianismo. Ellos no alcanzaron a entender eso. Le dije, no, me estás loco, si Abraham se murió, todos están muertos. Y tú dices que el que guarde tu palabra. No alcanzaban a entender, hermanos, que esto era espiritual. Amén. Voy bien o me regreso. Jesús le respondió al 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijese que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. ¿Les dijo Jesús que no conocían a Dios? No conocían a Dios. Y no guardaban su palabra. No tenían nada que ofrecerle al pueblo. Cuando Cristo Jesús vino a ofrecer verdadera libertad, vida eterna, ellos no pudieron entender. Para ellos era algo revolucionario. Sin embargo, todas estas doctrinas vienen desde el Antiguo Testamento, hermanos.
Todo el Nuevo Testamento, todo lo que, la gran mayoría de lo que Pablo escribió, su base fue del Antiguo Testamento, toda su teología. Porque ahí estaban todas esas promesas que Dios había dado para el pueblo. Estos hombres no habían conocido a Jesús, no sabían quién era Jesús, no podían entender. 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. ¿Cómo se gozó Abraham, hermano? ¿De qué iba a ver su día? Este hombre creyó, hermano. Este hombre creyó a Dios en esa promesa de ese Salvador que había de venir al mundo. Y se gozó de que un día iba a verlo. Y esos hombres dicen, no tienes 50 años y dices que has visto a Jesús. No, hombre, de que has visto a Abraham, estás mal. No lograban entender. Jesús les dijo, de cierto os digo, oiga bien, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y esta frase última, hermanos, yo soy, es muy, muy, muy importante. Porque es la misma frase, la misma palabra que Dios usó en Éxodo para identificarse con el pueblo. Cuando Cristo Jesús usó esta frase, se está haciendo igual a Dios. Algo que no toleraban los judíos. Tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos, se fue. Quisieron matarlo, hermanos, por predicar la verdad. Quisieron matarlo por confrontar a la gente con la verdad. Quisieron matarlo porque aquellos que quisieron primero, que habían creído en él, de repente se vieron confrontados con lo que Dios quería de ellos y con lo que Dios demandaba de ellos, y peor aún con las promesas que Dios había hecho para ellos, y no le creyeron a Dios. La multitud se opuso, hermanos, a aceptar a Cristo, a aceptar su verdad, a aceptar lo que Él prometía. Viene la pregunta, ¿cómo nosotros a veces rechazamos la verdad de Dios por nuestras propias ideas? Por lo que yo creo que está bien, lo que yo pienso que está bien. Mire, yo he oído mucho esto. Si yo tengo paz en mi corazón, no hay ningún problema. Mire, déjame le digo algo. La Biblia dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo no me guío por corazonadas, hermano. La Biblia no enseña eso para nada. El verdadero creyente se guía por la palabra de Dios. Es por lo que se guía. Por los principios de Dios dados en su palabra, porque la palabra de Dios es un libro de principios. Es decir, algo que Dios dejó para que nosotros viviéramos, aplicáramos, creyéramos para nuestra vida espiritual y para nuestra conducción con los hombres. Pero a veces nosotros, como la moda, ¿sabe cómo? De la moda lo que te acomoda. Y muchos así, por sí, está el Evangelio de San Juan, el de Mateo, de Marcos, de Lucas, y en el Evangelio de según se me antoja. Y queremos acomodar la palabra de Dios a como nos gusta, como nos conviene, y creemos lo que sí nos gusta y no creemos lo que no nos gusta, y hacemos lo que nos parece bien y lo que no, así como que, ay no, porque esto va a tocar esta área de mi vida que yo no quiero dejar. Entonces me hago de la vista gorda. Y nosotros bloqueamos la bendición verdadera de Dios, hermanos, en nuestra vida, a causa de nuestra incredulidad en la verdad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Le voy a volver a preguntar, ¿ya conoció la verdad? Voy a volver a preguntar, ¿ha conocido la verdad? ¿Realmente? ¿Ya lo hizo libre? ¿Qué necesita usted que Dios haga para que lo haga verdaderamente libre? Todos sus rollos y de mis rollos y de los rollos que traemos ahí arrastrando. Amén. Póngase de pie, porque voy a dejar el lugar ya al pastor que ya me está haciendo señas acá. Póngase de pie, vamos a orar. Entonces, rápidamente, es una cosa grandiosa la que acabamos de oír. Me gustaría que Dios, pues hay que verlo ahí con el pastor, ¿ok? Entonces vamos a orar, hermanos.
Incline su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos permites esta mañana venir aquí a tu casa, Señor, para ser edificados por tu palabra. Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos perdones si nos hemos equivocado en nuestro pensar, si hemos antepuesto, Señor, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras ideas a tu palabra, si no hemos dejado, Señor, que tu verdad more en nosotros completamente, aunque eso a veces, Señor, vaya a traer un conflicto interno, Señor, sabemos que a final de cuentas será una bendición para nuestra vida, porque tú traerás bendición por honrar tu palabra, Señor, por creer en ella y someternos a ella. Yo te pido en esta mañana que tú nos perdones, Señor, si nuestros pensamientos, los pensamientos de otras personas, si hemos prestado oídos a ideas, filosofías, creencias de otras personas que parecen tener una verdad que pudiera ser quizás hasta mejor que lo que hemos oído en tu palabra. Yo te pido que tú nos perdones, Señor, si hemos dado cabida a eso y si nos hemos dejado guiar por eso. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a confiar plenamente en tu palabra, sabiendo, Señor, que tú, Señor, nos bendecirás por el solo hecho de creer. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu guía, gracias porque proveíste una libertad completa, Señor, sanidad espiritual, física, mental, psicológica, Señor, emocional, todo lo proveíste tú, Señor, no dejaste nada fuera, solamente tenemos que creer en tu palabra, vivir tu palabra para que tu palabra nos haga libres, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo lugar al pastor, hermanos. Dios les bendiga.